Gracias, Señor. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. La palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Dice: en todo os he enseñado, trabajando así. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces en este momento nos disponemos a eso, porque vamos a recibir, pero el Señor dijo: más bienaventurado, y la palabra bienaventurado es felices. Más feliz es el que da que el que recibe. Así que los invito a pasar adelante, a entregar su diezmo, su ofrenda, y el que necesita algún sobre de diezmo me puede avisar. Pasen adelante. Una de las cajas es de Haití para nuestra misión y la otra es para la iglesia acá Osorno. Pueden pasar. ¿Alguien sabe lo que dice? ¿Hay alguien aquí que sí sabe lo que dice? Vamos a hablar un poquito al respecto. Primeramente me gustaría recordarles los martes la oración a las 7, todos invitados, venimos, nos juntamos a orar por las necesidades que existan. Ahí venimos a dar, pero también a recibir, porque a veces tenemos necesidades nosotros y es importante traerlas en ese momento y orar por eso. Los miércoles estamos juntándonos online, viendo las epístolas del pastor Tomás, pastor que fundó esta iglesia hace más de 40 años junto a su esposa Paulina Rodríguez. Y hasta el día de hoy, 40 años después, todavía sigue enseñándonos y transmitiéndonos las revelaciones que Dios le da, por supuesto siempre a través de la palabra. No es algo ajeno a la palabra, sino totalmente de la palabra. Los miércoles a las 7:30, el link se les envía por el grupo. Don Felipe, usted no está en el grupo, lo vamos a agregar para que reciba esa información, ¿ya? Plantío los jueves a las 6:30 en Puyehue, nos juntamos aquí alrededor de las 5 para salir 5:15 a Puyehue, o nos juntamos allá también a las 6:30. Los viernes vamos al asilo de ancianos a las 4, todos invitados. También recordar los panes y los peces, alimentos no perecibles para la gente que viene a pedir acá y poder entregarle. Y cada domingo nos juntamos ¿a qué hora? A las 11. A las 11 de la mañana, acá. Antes de la prédica, me gustaría poder dar el pie a una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Hemos hablado de Haití en muchas ocasiones, hemos hablado de la misión, pero hoy día tenemos a alguien que ha estado por más de 2 años allá en la misión, despojándose y entregándose por la misión. Y más que por la misión en sí, ha recibido ese llamado del Señor y ha accedido, no ha mirado al lado, sino que lo ha tomado y queremos escucharlo hoy día. ¿Qué nos tiene para decir? Canta, por favor. Buenos días. Hola, buen día. Feliz de estar acá en esta hermosa iglesia que está comenzando, de conocerlo a cada uno. Yo creo que hoy día voy a conocerlos más. Antes de hablar me gustaría si pudiéramos ver unas imágenes que son de los últimos 2 años donde yo también pude estar. Esta es la celebración una celebración del país, por eso están las banderitas. Un día de playa,
Bueno, Haití es un país distinto al de nosotros. Es mucho más precario, quizá 80 años con atraso, no sé. No soy historiadora, pero no está al nivel del resto de Latinoamérica ni de América. Es el número 17 en pobreza, por si acaso. ¿Vamos a seguir? Esa es una vista del cerro, donde nosotros vivimos en un cerro, la misión, y arriba hay otro cerro. Entonces, esa es la vista que tenemos. Ese es un 18 de septiembre del año 2022. Otra maché que sería como un mercado, pero son en la calle. Kelly y Erolson. Esas son las muestras de talleres. Un final de muestra de talleres de arte del colegio. Son bien talentosos los niños. También es un 18 de septiembre. Ellos esperan el 18. Saben que hay juegos, que es un día distinto. El Mita. Ellos son los encargados, Juan Antonio y Miriam, con Samiel, famoso Samiel. Juan Antonio y Miriam de nuevo. Nuestra querida Paulina, la pastora fundadora. Ella es una de las niñas que es una boba, que llegó hace pocos meses. Esa es la vista de la cocina, por si acaso. Con los vecinos en unas ollas comunes que hemos estado haciendo. Tiempo de juego. Niños de la comunidad. Uno de esos niños, dos de esos niños ya han estado desde chiquititos, desde así. Han crecido, ahora tienen 12, van a cumplir 13. Andrés, por ejemplo, va a cumplir 13. ¿Cuál es Andrés? Andrés, el segundo de allá para acá. Y bueno, Herbie también es como más clarito, digamos. Él también, todos esos niñitos han estado menos él es nuevo. Los demás todos han estado desde chiquititos. Sí, han crecido con nosotros. Antes, bueno, de nuevo decir que es un honor estar con ustedes y compartir esto. Me gustaría leer la siguiente escritura. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿de qué le sirve al ser humano si gana el mundo entero y pierde su vida? Pensar en Haití, a mi mente viene la palabra despojo. Y ese despojo está asociado, trae consigo una pérdida, por un lado, pero por otro, una tremenda ganancia en lo eterno. Una ganancia en una satisfacción, una llenura, una plenitud que no se podría reemplazar con algo, con nada. Si nosotros pensamos en el vacío que tiene el ser humano, el vacío existencial, y ver sus manifestaciones y todo lo que repercute, estaríamos hablando quizás muchas horas. Pensar en Haití, también a mi mente se viene la palabra amor, pero el amor de Dios, ese que no busca lo suyo, que espera, ese amor que es benigno. No tiene que ver con el amor de nosotros, ni con el mundo, es
opuesto, es muy distinto. Yo cuando estaba en los primeros meses me vi confrontada a eso, porque me preguntaba si yo tenía ese amor, como que sentía que no estaba. Y me enfrentaba a las limitaciones que tenía, no sé, de no haber estudiado algo con niños. Pero en ese contexto, el Espíritu Santo, ¡pum! Por eso es importante, su palabra me recordó la conversión de Pablo. No sé si conocen al apóstol Pablo, que él perseguía, bueno. Él se convierte de una manera muy radical y escucha la voz de Dios audible, queda ciego, y frente a esa potencia, él le responde al Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, el Espíritu ahí en esos días difíciles me recuerda que yo le dije eso a Dios. ¿Qué quieres que haga? Y él me dice que es estar ahí, es amar. Pero amar con su amor. Amar a esos niños como si fueran míos, amar a los hermanos como si fuese yo. Y también en ese momento me daba cuenta que yo no tenía, no era suficiente, quedaba corto. Y era necesario buscar esa fuente permanente, todos los minutos del día, esa fuente de amor. Cuando uno logra despojarse de sí mismo, de sus ideas incluso, de creerse bueno, de creerse mejor que alguien, el poder de Dios actúa en nosotros, lo podemos ver su gracia. Cuando uno acepta por fin que no es suficiente lo que uno es, que no somos capaces de amar como Él nos da en nuestra incapacidad de su amor. Conocer a estos niños que hemos visto acá, conocerlos yo ahí en el día a día, a cada uno de ellos, a los bebés, a los grandes, a los medianos, me cambió la vida verdaderamente. Me pude conocer a través de ellos en mi fragilidad también y egoísmo incluso. Y tuve la necesidad de depender del Espíritu, así permanente. También conocerlos a ellos en el día a día, en sus dinámicas, me dio una comprensión un poco más profundo que su reino es de ellos, de los que son como ellos, de los niños. Y bueno, finalmente creo que la motivación de compartir esto, las imágenes y decir esto, es una invitación a algo muy sencillo. No hay que pensar tanto, digamos, para eso, es a despojarse. Y también una invitación a mí misma a hacerlo, porque no tiene que ver con el ayer, siempre es activo, es en el presente. Y por medio de ese despojo podemos ver su reino en nuestras vidas, su palabra alumbra nuestra mente que es finita, que es limitada, y podemos tener la vida que Él quiere que tengamos, una vida en abundancia. Queríamos mostrarle un video también de el fruto de aquel despojo que ya no lo corre. Hay posibilidad de que oscurecer un poquito algo que estoy algo contra Ramón. El despojo que habla Yanna tiene un fruto. Cuando Dios nos pide algo, siempre hay una retribución. Nuestro foco no es la retribución, pero igual está. Y ahí queremos ver el fruto del despojo que ha tenido Yanna junto con varios otros misioneros.
niños, y hablando de niños, tía Mónica, Sí. esos niños habían sido totalmente abandonados. Decir que abandonados por sus padres es poco. Fueron abandonados por el mundo. Esos niños no tuvieron la dicha de nacer en un país como muchos otros, donde hay alegría, donde quizás los papás, bueno, no están presentes, pero al menos tienen alimento. No tuvieron ese beneficio. Y cuando el Señor nos llama al despojo, no es un llamado caprichoso de parte de Dios, de decir porque yo lo quiero todo para mí. Claramente que Él lo quiere todo para Él. Todas nuestras vidas son para Él. Pero paralelo a esto hay un llamado como para este tipo de cosas. Testimonios como el de Yanna son de esos que Dios los respalda. Porque no estamos hablando de la historia de una persona, ella como representante de los otros misioneros que también están allá, Juan Antonio y Miriam, quienes son los encargados de la misión. Pastor Tomás con Paulina, que por más de 40 años han despojado sus vidas. Testimonios así son testimonios que Dios respalda, que Dios avala. El despojo es una palabra importante. ¿Qué quiere Dios? ¿De qué quiere Dios que hoy nos despojemos para Él? ¿De creernos buenos? ¿Quiere que nos despojemos quizás de algo material? ¿Quiere Dios que nos despojemos de, quizás en el corazón, de lo que tenemos? A lo mejor tenemos mucho y en el corazón está como la historia del joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Quiere Dios que nos despojemos no en soltar nuestras posesiones, pero sí en dejarlas administradas por alguien y irnos a otro lugar como misioneros? Son cosas que solamente el Señor nos puede revelar a través de nuestros pastores, con el llamado, como fue el caso de Yanna y como es el caso de todos los misioneros. Nadie se va de forma independiente. Todos son llamados enormes. Y hoy día me gustaría hablar de un ejemplo bien breve, porque creo que lo que habló Yanna cubre bastante lo que hoy me gustaría a mí conversar. Pero vamos a hablar de un testimonio de un hombre que era de una forma y que su vida fue dividida en un antes de Cristo y un después de Cristo. Un hombre que no comenzó de forma pasiva a conocer al Señor, sino que de estar en contra de Dios se transformó a estar a favor de Dios. Una transformación completa. Y precisamente en la historia del apóstol Pablo, una parte de la historia del apóstol Pablo. Si pudiéramos ir al libro de Hechos, si pudiéramos ir juntos al libro de Hechos, vamos a conocer los inicios de la vida de Pablo ligada a la vida de otro hombre de Dios, que quizás ese hombre de Dios no fue tan mencionado en la palabra, pero su testimonio marcó algo. Primeramente vamos a hablar de Esteban, muy cortito, un hombre de Dios. En el libro de Hechos propiamente tal se llama así porque contiene los hechos que ocurrieron luego de que Jesucristo ascendiera al cielo con su Padre. La iglesia ya no tenía a Jesús de forma física, tenía las enseñanzas del Señor y el Espíritu Santo que apoyaba, que era el ayudador, que era el motor de la iglesia. Pero el maestro ya no estaba. Ya no había quien preguntarle de forma personal. Estaban sus enseñanzas y él estaba espiritualmente por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo pasa hoy día? Hoy día seguimos en esa misma condición. Jesús no está de forma física acá. Ninguno que diga que Jesús o que está reencarnado en Jesús es verdad, eso es una mentira. Y está ocurriendo hoy. Está su Espíritu Santo. Y vamos a leer desde el capítulo 8, desde el 7, versículo 54. Y dice, antes de eso, Esteban se atreve a predicar y se despoja de su vida por completo
en un contexto total y completamente violento, frívolo y burlesco. El contexto donde está Esteban con fariseos, hombres que se creían buenos, que conocían la palabra de Dios, el contexto de ese entonces era así, violento, frívolo y burlesco, a nivel de asesinato respaldado por autoridades en contra de personas que nos hacían el mal, como fue claramente el caso de Jesucristo, que murió de forma injusta, pero avalado por la ley de aquel entonces. Asimismo Esteban le predica a aquellos que se creían buenos, a aquellos fariseos, y leemos desde el versículo 54 la reacción de estos fariseos y religiosos. Oyendo estas cosas, capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La traducción de enfurecer es la palabra diaprío, que quiere decir que sus corazones estaban siendo cortados por sierra. Esa es la traducción. Se enfurecían en sus corazones, o sea, sus corazones se estaban cortando por una sierra. O sea, sus corazones se estaban rasgando de rabia. Y crujían los dientes contra él, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Y cuando dice dando grandes voces, la traducción literal es grazó, que quiere decir graznar, como un cuervo. Hacían sonidos de animales. Graznaban. Sus sonidos eran de tal rabia que era como un graznido. Y se tapaban los oídos, y arremetiendo a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y atentos a esta parte. Y los testigos pusieron sus ropas, las de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando dice los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, están legalizando una muerte. En aquella época, poner las ropas de otro frente a una persona como Saulo, que era un hombre intelectual, sabedor de la ley, fariseo de fariseos, un hombre muy inteligente. No era cualquier persona Saulo en aquella época. Discípulo de un hombre llamado Gamaliel, muy sabio. En la escritura sale un dicho de él, que es uno de los más sabios que podemos ver de una persona que no seguía al Señor. Están autorizando la muerte de Esteban. Una muerte legal, por supuesto. Y apedreaban a Esteban, versículo 59, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando dice durmió, la traducción es koimao, que quiere decir fue dormido. Lo mataron. Fue dormido. Entra Saulo en escena. Pero no podemos quedarnos sin ver el despojo de Esteban. Muere predicando al Señor, no importando lo que le estaba pasando. Se despoja al punto de que mientras crujían sus dientes en contra él, él les dice: veo la gloria de Dios y a Jesús que está a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y después tal nivel de despojo que mientras lo apedreaban dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
que es distinto. Esto es divino. No estamos hablando de el que se enoja con el vecino porque se burló de que iba a la iglesia. Estamos hablando de que lo están lapidando. Y en eso él dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fue dormido. Seguimos en el versículo 1 del capítulo siguiente, que es el 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. La palabra asolar viene del griego lumainomai, que significa maltratar. No se imaginen a un Saulo desde lejos hablando en contra de la iglesia. No, Pablo asolaba la iglesia, maltrataba. Él era un asesino de cristianos. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Avanzamos al capítulo 9 del mismo libro de Hechos, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, 9.1, vino el sumo sacerdote. Respirando, la traducción es ebneo, que significa animándose a asesinar, animándose a amenazar. O sea, Saulo, animándose en amenazar y matar a los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Esa es la traducción más literal. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nuestra vida no es muy diferente a la de Pablo, quien en este momento se llama Saulo. Y nuestra conversión debiera ser también no distinta a la de Saulo. Estamos acostumbrados a no soltar el control de nuestras vidas y caminar con un pie afuera y un pie adentro. Es mucho más fácil. Pero la palabra enseña que esto no es real. Antes de continuar con la vida de Pablo, vamos a ir a Mateo 12. Mateo 12:30 dice: Jesús hablando: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, dos posiciones: o recojo con el Señor, o no recojo con el Señor. No está la posición de decir: yo no recojo con el Señor, pero tampoco desparramo. La palabra dice: el que no es conmigo, contra mí. El que no conmigo no recoge, desparrama. Apocalipsis 3:15. 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas, en este caso. La conversión de Pablo fue instantánea, fue como debe ser en nuestras vidas y como debemos rogarle a Dios. No avanzar en un camino donde nos diluimos. Debiéramos cada uno de nosotros pedirle a Dios y tener estas dos preguntas claves que vamos a leer ahora. Versículo 5, Pablo les dijo: ¿quién eres, Señor?
Primera pregunta. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Iglesia amada, la posición de un hombre se define en dos cosas. No es tan difícil, como decía Yanna, no es tan complicado. O nos ponemos en la posición de decir, ¿quién eres, Señor? Y esto es un sinónimo de conocerlo. ¿Quién eres? Conozco. ¿Qué quieres que haga? Obedezco. Simplemente no nos interesa quién es el Señor, ni tampoco nos interesa lo que quiere Él que hagamos por Él. No existen los términos medios. Los términos medios, o la tibieza, como dice el Señor, en su palabra en Apocalipsis, Dios aborrece eso. Dice que lo vomita. Cuando vomitamos algo que nos hace mal, que no nos hace bien a nuestro organismo. Es expulsado de nuestro cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y cuando el cuerpo está enfermo, y el Señor usa esa palabra, dice, lo vomito de mi boca. La palabra enseña que Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. A los tibios los vomita de su boca. Pablo estuvo en esta posición como asesino de la iglesia. Podríamos estudiar más adelante más detalles de la vida de él, o en la película de Pablo, que es muy buena, muy ad hoc. Pero pasa de ser asesino, de respirar amenazas y muerte, a estar temeroso y tembloroso y preguntarle al Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo no sé en qué posición está cada uno de ustedes acá, pero sí me gustaría terminar pudiendo orar. Si podemos poner la alabanza nuevamente, nos ponemos de pie. Póngase de pie, libremente. Y me gustaría terminar orando, que pasen adelante y orar por aquellos que hoy día realmente quieren entregar su vida y decir, Señor, ¿quién eres? Primeramente. He conocido tu palabra, conozco algunas alabanzas, vengo a la iglesia hace 10, 20, 30 años o hace el tiempo que sea, pero quiero saber hoy tú quién eres y qué quieres que haga.